Lección número 12, penúltima lección del trimestre. Estamos llegando a la visión de Daniel capítulo 11, una visión sumamente intrincada, tiene muchos detalles, hay mucha historia de por medio y obviamente no podemos ver todos sus detalles aquí en el repaso para maestros, pero hay excelentes fuentes que tú puedes consultar hechas por eruditos adventistas que seguramente también tendrás a la mano durante esta semana o podrás conseguir de tal forma que puedas empaparte más, sumergirte más en esta información y tener mucho más contexto, mucho más detalle de lo que significa esta visión de Daniel 11. Pero eso no significa que en este momento no podremos hacer algo de provecho. Con la ayuda de Dios, la propuesta en este caso es que empecemos diciéndole a la clase en la sección de la cabeza que el Daniel capítulo 11, esta visión que tuvo como introducción el capítulo 10, tiene que ver entonces con un conflicto, con un gran conflicto. En este caso me refiero a lo extenso, a lo duradero de este conflicto. Un conflicto que se describe allí en 45 versículos. Por eso el asunto de tantos detalles, ya que son muchos versículos, aunque obviamente no cubre todos los detalles de la historia que ha pasado desde el tiempo de Persia, sí habla mucho de lo que ha pasado desde Persia hasta el tiempo del fin, como lo menciona el capítulo 11, versículo 40. Así que así es de extensa esta visión, desde Persia hasta el tiempo del fin. A grandes rasgos, dale a tu clase un vistazo general de lo que es el contenido entonces histórico, profético de este capítulo número 11. En primer lugar, se habla allí, en este capítulo se habla de Persia. Seguimos el mismo patrón de la profecía de Daniel 2, de la profecía de Daniel 7, de Daniel 8 en particular, porque se empieza con Persia, y obviamente tú sabes que se continuará con Grecia. A partir de que termina el capítulo 11 de hablar de los detalles de Alejandro el Grande y cómo es que su reino se divide en 4 reinos más, empieza esta secuencia conocida, o yo le llamaría así, esta secuencia de el norte contra el sur, o el sur contra el norte, dependiendo de qué versículo estés leyendo. Norte-sur, sur-norte. Aquí se habla más que nada de los herederos del imperio de Alejandro, que están empezando a luchar también por tener más territorio y más poder. Específicamente se enfatiza a 2 de estos herederos, a los que tuvieron que ver con el reino del sur, es decir, Egipto, y aquellos que tuvieron que ver con la sección del norte, que en este caso serían los seleucidas, y la zona pues que abarcaría también Palestina. Por eso es que a menudo en esta sección, digamos la tercera sección del capítulo 11, se habla de ese conflicto entre norte y sur, entre los descendientes especialmente de un tal Seleuco y entre los descendientes de un tal Ptolomeo, que ellos serían los representantes de estos reinos del norte y el sur, hasta que llegamos al momento en que aparece en escena, obviamente, el siguiente imperio, que es Roma. Así como las piernas de hierro, así como la bestia indescriptible, aparece ahora el imperio de Roma. Obvio, también vendrá después de Roma, Roma papal, o el papado simplemente. Y en este caso, no acaba ahí la historia como tú y yo ya lo sabemos. Daniel, de hecho, también ya lo sabía. Y ahora recibe los detalles de lo que va a suceder con Roma papal en el momento final, a lo que ya mencionamos, la Biblia le llama el tiempo del fin. ¿Cómo saber? Estamos en la sección de la cabeza. ¿Cómo saber en qué parte estamos sin entrar en tantos detalles de tan intrincada profecía de Daniel capítulo 11? Aquí te va una sugerencia. Pídele a tu clase que busque en los siguientes versículos palabras clave que ellos ya han escuchado, han leído o ya conocen de los capítulos previos, especialmente del capítulo 7, del capítulo 8 y del capítulo 9. Los versículos serían los siguientes. Pídele a tu clase que se concentre en el versículo número 22, Daniel 11, 22. Pídele a alguien que lo lea o que todos lean en su Biblia este versículo y entonces que te digan de quién se está hablando allí, de acuerdo a los datos, los términos, las palabras claves que encuentren en ese versículo. Tú puedes adelantarte sabiendo que en el 22 se habla específicamente de quebrar un pacto e incluso quebrantar a aquel que hizo el pacto. Es decir, estamos hablando de la muerte de Cristo Jesús, quien vino a ofrecer ese pacto de acuerdo a Daniel 9. Por lo tanto, en el versículo 22 ya estamos en Roma imperial, quien fue quien le hizo daño literal y físicamente a Cristo Jesús, quien trajo ese pacto.
Pídeles también que lean el versículo 31. Y ahora entonces, ¿en qué parte? Pregúntales en qué parte de la historia estaríamos en el versículo 31. Dados los términos que aparecen allí, dadas las palabras que aparecen allí, es obvio que se está hablando aquí ahora de Roma papal. El papado está allí por lo que está haciendo en lo referente al continuo, en atacar también el santuario y todos esos términos que aparecen allí que seguramente tú también ya estás identificando. En el versículo 31, por lo tanto, ya no estamos en Roma imperial, sino en Roma papal. Pero cuando llegamos al versículo número 35, 36, también encontramos que ese imperio está tratando, más bien, este gobierno papal está tratando de seguir haciendo cosas en contra del pueblo de Dios. Pídele a tu clase que también detecte esos detalles. Y cuando llegamos al versículo 40, ojo, pídele a tu clase o a alguien en particular de tu clase que lea ese versículo, el 40, para que todos lo escuchen. Y explica, si es que no hay ninguna versión presente allí en tu grupo, sobre el inicio de ese versículo, que la frase más adecuada sería en el tiempo de fin, en el tiempo del fin. Esa es la frase clave porque eso es lo que escribió Daniel realmente al inicio del versículo 40. Es ese momento en donde vuelve a aparecer la terminología del norte y del sur. Y a partir del versículo 40 va a haber ese conflicto otra vez entre el norte y el sur, aunque rápidamente el norte le gana al sur y ahora entonces se enfrenta contra los fieles, contra los que viven en el monte glorioso y la tierra santa. ¿Qué significa esto? Básicamente es el conflicto final. Tú puedes enfatizar ahora los versículos 44 y 45, en donde se dice que en esa parte el reino del norte no solamente va a atacar, sino que también en algún momento se va a espantar por noticias que escucha que vienen del oriente. En otras palabras, esos últimos 5 versículos del 40 al 45, podríamos decir a grandes rasgos o muy grandes rasgos, que es algo equivalente a la batalla del Armagedón en el capítulo 16 de Apocalipsis, ya que también Babilonia va a caer, o el reino del norte va a caer, cuando se escuchan las noticias o vienen más bien los reyes del oriente. Los reyes del oriente tienen que ver con este otro oriente en donde se escuchan noticias que espantan al reino del norte, pero ahora en la parte final del capítulo 11. ¿Te das cuenta que hay muchos detalles aquí? Pero la parte importante sobre todo es que los alumnos y tú mismo, yo mismo, nos demos cuenta que por más complicada que pareciera esta profecía, hay palabras claves, momentos claves en donde podemos ir ubicando en qué parte de la historia estamos y a qué personaje histórico y profético se refiere Daniel al recibir y compartir con nosotros esta visión. Lo que está aquí de por medio no es que aprendamos todos los detalles de los descendientes de Alejandro el Grande o de Ciro el Grande, sino que aprendamos que esa misma historia se repite, una, para que estemos conscientes de que Dios tiene el control de la historia, todos los detalles Él los conoce, pero sobre todo, número 2, para ver cómo es que esta historia vuelve a terminar, como ya nos lo ha confirmado Daniel en otros capítulos. Vuelve a terminar con el triunfo del pueblo de Dios, gracias a la intervención de Dios mismo, y en este caso, como lo veremos en el capítulo 12, más específicamente, gracias a la intervención de Miguel. Bueno, esa es la sección de la cabeza, que en este caso resultó ser un poco grande. Pero vamos ahora a la sección del corazón. En este punto, la pregunta es, ¿qué te hace pensar el hecho de que haya tantas guerras a lo largo de toda la historia humana? ¿Es algo que Dios quería que tomáramos muy en cuenta, el hecho de que el ser humano constantemente está en conflictos y en peleas, nación contra nación, reino contra reino? ¿Por qué Dios quería que tomáramos tan en cuenta esta detallada historia en cuanto a los conflictos que ha habido entre los seres humanos? Piensa un momento, ¿será que solamente hay guerras en este mundo a nivel político, a nivel nación contra nación? ¿O de por sí al ser humano le gusta o tiene la tendencia a meterse en conflictos o generar conflictos? Creo que Daniel 11 es una clara muestra de la naturaleza humana, viéndolo desde una perspectiva también ya más personal, más individualizada, porque tal vez no somos de Grecia ni de Persia, ni hemos estado tal vez nunca en Roma, pero el punto es que el ser humano sin Dios, tarde o temprano, termina revolviendo lo que es bueno, lo que es correcto,
con la lucha del poder y cosas semejantes, al grado que no solamente pueden tomar armas, sino incluso apartarse de Dios o incluso luchar contra el mismo Dios. A ese grado nos puede llevar el pecado, y es lo que retrata perfectamente, con lujo de detalles, el capítulo 11. Reflexionen sobre eso también. Y entonces en la parte final, en la sección de hacer, la mano, aquí otra vez la invitación es a orar. La invitación es a orar. Una parte de la oración sería por agradecimiento, o sería una parte de agradecimiento. ¿Por qué agradecer? Al final del capítulo 11, porque dice Daniel capítulo 11, versículo 40, que en el tiempo del fin va a pasar este ataque final y Miguel se va a levantar, como lo decíamos en el 12.1. Por eso hay que agradecer, porque de acuerdo a la historia relatada en el capítulo 11, estamos llegando apresuradamente ya a ese tiempo del fin, del versículo 40 por lo menos. El tiempo del fin realmente, si no entramos en detalles, oficialmente ya empezó, proféticamente hablando. Pero me refiero en este caso al desenlace de ese periodo llamado el tiempo del fin. Entre más nos acercamos, debiéramos agradecerle a Dios por el privilegio de saber que ese momento está cerca y que nos está tocando ver el cumplimiento de todas esas profecías. Yo creo que es un motivo de gratitud, saber que estamos viendo la parte final de esta historia, que sabemos también que su conclusión será gloriosa. Y la segunda parte de la oración tendría que ver entonces con el hecho de pedirle a Dios estar preparados, estar listos. No solamente conocer los detalles que Él nos ha revelado, sino estar listos en cuanto a nuestra preparación espiritual, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, podríamos saber mucho de la profecía, tener mucha especialización en los símbolos, en la historia de Daniel, pero si no tenemos la preparación espiritual para ese tiempo que se avecina, que es el tiempo del fin, de nada servirá saber lo que es el monte glorioso si no llegamos a estar en él. De nada servirá saber que Miguel se levantará si Miguel no se levantará específicamente por ti o por mí, si es que no estamos preparados para ese momento. El punto es que tu clase ore, porque el tiempo está cerca y tenemos que estar listos para enfrentar ese tiempo. Daniel 11 es un capítulo muy largo, pero la historia también ha sido así. Muy larga, sobre todo si la vemos a la luz del pecado, del sufrimiento que esto ocasiona, de las guerras, de los conflictos y de la división que todo esto ha ocasionado. Pero pronto esto va a llegar a su fin y es tiempo entonces de que como clase, como individuos, sigamos orando para que si el Señor permite que veamos ese fin, ese hermoso desenlace o grandioso desenlace, también podamos ver el grandioso desenlace del conflicto entre el bien y el mal en nuestra propia vida, con Cristo Jesús triunfando y levantándose para siempre vencedor en nuestra propia existencia y por la eternidad. El capítulo 11 está allí, enfréntalo con oración, expónlo con cuidado y por supuesto, permite a tu clase que también sea motivada a llevar algo a la acción. Que Dios te utilice, nos vemos la próxima semana.